Ahora, les había comentado en la ocasión anterior que hoy vamos a ver el tema de avisos de privacidad. Solamente que vamos a dejar este tema de avisos de privacidad y documento de seguridad para la última día, que es el martes. El próximo martes estaremos viendo estos temas. Hoy veremos lo que son los derechos ARCO. Y bueno, para ello voy a leer una síntesis curricular de la expositora del día de hoy, que es la licenciada Eva Gallegos Díaz. Es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con estudios concluidos de la maestría en Administración Pública por la misma universidad. Cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos y gestión documental. Fue secretaria proyectista de la primera Sala Civil Colegiada del Tribunal Superior de Justicia en Durango. En el sector privado fue gerente jurídico de Bancomer, Grupo Financiero, Institución de Banca Múltiple, Plaza Durango. A partir del año 2021 es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos y desde el 2004 ingresó al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, donde se ha desempeñado en diversos periodos como titular de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica. Actualmente como Secretaria Técnica, coordinando las áreas de archivo y gestión documental, jurídica, gobierno abierto, protección de datos personales y equidad de género e inclusión social. Bien, pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la licenciada Eva Gallegos Díaz. Licenciada, un gusto tenerla en esta capacitación que sé que será de gran provecho para todos la comunidad universitaria del país, de todas las universidades públicas. Adelante, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. De verdad es un gusto para nosotros participar en estos ejercicios de capacitación. Los saludo cordialmente a todos ustedes. Nos da mucho gusto también ver el interés que tienen en capacitarse en estos temas, en este caso ahora de protección de datos personales, y que tienen que ver con la función que también nosotros desde el instituto, desde el órgano garante realizamos, y ahora pues con la participación de todos ustedes. Vamos a ver ciertamente, como nos menciona la maestra Elda Wallander, que vamos a hablar del tema de los derechos ARCO. Y ahorita vamos a entrar en ese contexto. Yo estoy segura que ustedes tienen ya algunas bases, algunos conocimientos previos en ese sentido, y también con lo que ya analizaron en la sesión anterior de capacitación. Entonces voy a iniciar con algunos temas relacionados con qué son estos derechos ARCO, algunos ejemplos, y por supuesto esta plática será enriquecida con aquellas aportaciones que también ustedes van a realizar. Estoy segura, a mí me dijeron que son un grupo que tiene mucho interés y que son muy inquietos y participan mucho, entonces vamos a tratar de aprovechar estas 2 horas que tenemos de capacitación y ahora con el tema de los derechos ARCO. Entonces, voy a empezar a compartir esta presentación que tenemos preparada. Tengo, en donde vamos a abordar un tema de verdad fundamental y pues sobre todo en el ejercicio de esta actividad profesional y desde las universidades que ustedes realizan. Ustedes lo saben y ya lo comentaron quizá en la anterior ocasión de capacitación, pues ustedes como sujetos obligados recaban un cúmulo de información relacionada con datos personales porque son necesarios para realizar los trámites, para ofrecer y otorgar los servicios que ustedes, en este caso como universidades, le dan a la población. Entonces, es necesario recabar esos datos personales. Es importante el tratamiento que se le da. Es importante también determinar las medidas de seguridad que se tienen que dar en cada una de las instituciones, de las universidades. Entonces, es importante entonces determinar todos estos temas, pero además vamos a señalar ahora un tema fundamental. Ustedes saben que pues tenemos que proteger, ustedes ya lo vieron, tenemos que proteger estos datos personales. Y no es solo enfocarnos en la protección del dato. Lo que estamos en realidad protegiendo es la vida de las personas, la integridad de las personas, la seguridad de las personas titulares de esos datos personales. Nosotros recabamos, ustedes lo han ya analizado, ustedes recaban información que tiene que ver con la vida privada de las personas y por eso pues es esa necesidad de protegerla.
Inicialmente, hace pues más de 20 años, cuando inicia esta efervescencia por las leyes de transparencia y acceso a la información, la parte de protección de datos personales era únicamente una excepción de este derecho de acceso a la información. Es decir, únicamente se manejaba como esa posibilidad que teníamos de negar el acceso a la información cuando se refería a la vida privada de las personas. Sin embargo, en esta evolución de estos derechos fundamentales, bueno, afortunadamente también el marco normativo en la materia de protección de datos personales se ha ido fortaleciendo porque ahora pues estos derechos, este derecho humano fundamental a la protección de datos personales, pues tiene un marco normativo que ya regula esta parte, pero además de regular la parte de la protección de los datos personales, de que no se difundan, que no se den a conocer, que no se distribuyan de una manera inadecuada, que no se transmitan si no tenemos esos mecanismos adecuados. Esa es una parte, pero también la otra, que como titulares de datos personales, en este caso, de quienes ustedes resguardan esa información, tiene también derechos, en este caso, que son los que vamos a comentar esta tarde, tienen derechos en donde van a poder hacerse del conocimiento de cuáles son los datos personales que ustedes poseen, y hay mecanismos que les digo la propia legislación ya ha establecido. Entonces, cada persona, como ustedes lo saben, es o somos titulares de nuestros datos personales y nos toca a nosotros decidir sobre el tratamiento. Por supuesto que si nosotros queremos tener un servicio educativo, nos acercamos a una universidad y tenemos que otorgar aquellos datos necesarios, convenientes y que sean oportunos para el servicio que nos van a proporcionar. En este caso, un servicio educativo, entonces se requerirán aquellos datos adecuados para ese servicio. Y van a estar entonces en posesión de estas instituciones públicas como son las universidades, que pues van a conservar este tipo de información, que es muy, muy importante. Pero entonces eso le permite a las personas de quienes recabamos los datos o de quienes poseemos esa información, les permite ejercer estos derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición, y también pueden ser objeto de portabilidad los datos personales, mejor conocidos como derechos ARCO. En los últimos años se agrega esta P, anteriormente conocíamos únicamente como derechos ARCO, pero bueno, ahora esta parte de la portabilidad de los datos se incorpora porque pues ahora podemos tener algunos mecanismos que nos permiten que mediante sistemas estructurados, sistemas electrónicos, sistemas tecnológicos debidamente estructurados, permiten que los datos pues no necesariamente estén en manos del particular para que él a su vez los lleve a otro lugar, a otra institución, sino que entre instituciones pueda darse esa portabilidad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y entonces, pues por eso se impone a quienes detentan estos datos personales el deber de confidencialidad y de seguridad. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que vamos a platicar esta tarde, cómo las personas pueden ejercer estos derechos ante ustedes que poseen los datos personales. Porque además de contar con información personal de alumnos, pues también incluso tienen información relacionada pues con maestros, con personal administrativo, es decir, se poseen datos personales dependiendo pues de cada una de estas personas que interactúan con la universidad, desde los trabajadores, pero también los alumnos. Entonces, pues es de lo que platicaremos, de este derecho a la protección de datos personales, cómo lo pueden ejercer, en qué consiste primero que nada, cómo lo pueden hacer valer las personas, qué requisitos tienen que cubrirse para darse esta posibilidad de ejercer los derechos ARCO, en qué medio se puede ejercer estos derechos, y eso es lo que vamos a ir desarrollando esta tarde. Entonces, también es importante comentar algunos aspectos relacionados con los datos personales, como yo les decía, que se poseen también del personal administrativo o personal académico, que en algunas ocasiones, por disposición legal, deben darse a conocer los datos personales, porque a veces en la misma norma, tanto las leyes de transparencia, leyes de contabilidad gubernamental u otro tipo de marco normativo, le impone, en este caso a las universidades o a otra dependencia que sea pública, que difunda cierta información que tiene que ver
con quien allí ejerce su trabajo. Ustedes lo saben, por obligaciones de transparencia se deben dar a conocer el nombre del personal que labora en la institución. En algunos casos se tiene que dar a conocer también incluso la edad, grado académico, nacionalidad, si son un requisito para ocupar ese cargo. Entonces, aquí es nada más tener claro es que este nivel de protección a los datos personales en algunas ocasiones pues queda un poco limitado para quienes ejercemos un cargo público y debemos dar a conocer cierta información por mecanismos de transparencia o de acceso a la información. Entonces, únicamente serían algunas, vamos a ver a otras, algunas de las excepciones en donde los datos personales pueden darse a conocer, ¿sí? Cuando se refiere al ejercicio de un recurso público, como es el caso de los salarios y el ocupar un cargo público, pues hay que dar a conocer alguna información relacionada con datos personales. No quiere decir que no sean datos personales. El nombre sigue siendo un dato personal, los datos patrimoniales, la nacionalidad, el grado académico. Sin embargo, les digo, hay que revelar a veces información en aras de la transparencia y el acceso a la información, pero está debidamente normado a través de la legislación para que nosotros podamos justificar la divulgación de estos datos. ¿Sí? Eso nada más es para tenerlo en cuenta. Y salió. Pero entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos, los de los derechos ARCO, y vamos a iniciar con el primero. Las personas tienen derecho de acceso a sus datos personales. Ciertamente, les digo, cada una de las personas titulares de los datos nos proporciona esa información relacionada con su vida privada, nos la proporciona a través de documentos y pues incluso en la misma universidad se generarán otra información u otros documentos que también contengan sus datos personales. Pero entonces esta posibilidad que tenemos las personas o que tienen las personas es para poder acceder a aquella información que ustedes poseen de ellas. ¿Sí? Entonces, las personas tienen la posibilidad de solicitarle, en este caso a las universidades, en este caso a cualquier dependencia pública que la posea, puede solicitarle conocer cuáles son los datos personales que poseen o incluso la persona puede hacer una solicitud de acceso a sus datos personales de ciertos documentos que sabe, que conoce, que identifica que pueden tener sus datos personales. ¿Sí? Entonces, ese es el primer aspecto, el de acceso. Incluso, pues es el más común. Normalmente las personas piden acceso a sus datos personales cuando, pues, saben que esta institución los posee. Entonces, esa es la primera posibilidad, que las personas pueden ejercer su derecho de acceso, a conocer la información que posee esta dependencia pública. Yo estoy segura que pues, muchas veces ustedes han tenido a lo mejor este tipo de experiencias. Ahorita si quieren comentarlo en el chat o quieren incluso intervenir, si han tenido ustedes esa posibilidad de hacer este trámite de acceso a datos personales que les haya llegado a ustedes y forman parte, no sé si de la unidad de transparencia o son responsables del tratamiento de datos personales, en donde hayan ustedes tenido que atender un requerimiento de acceso a datos personales. ¿Qué implica esto? Que las personas puedan tener acceso, aquí pongo algunos ejemplos, a su expediente médico, a su información laboral, a algún contrato que haya suscrito el titular de los datos personales con la dependencia pública. Es decir, toda aquella información que se relacione con su nombre, domicilio, edad, nacionalidad y que la institución pública posee. Es decir, aquellos documentos que tienen su información. Sin embargo, es importante también comentar esto. A veces las personas hacen este tipo de ejercicios de acceso a datos personales, pero este ejercicio, o cuando quieren acceder a estos documentos, es un procedimiento que ya está normado y que tiene incluso a veces algún costo. Es muy común que a veces las personas lo hagan, en este caso al Poder Ejecutivo, y le soliciten, quiero tener acceso a mi acta de nacimiento. Pues sí, efectivamente es un documento que posee mis datos personales. Sin embargo, hay un procedimiento establecido por una norma y además la obligación del pago de derechos. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es orientar a la persona solicitante para que realice el trámite conducente.
que si bien son datos personales, pero que si está establecido el pago de un derecho, pues hay que orientarlo en ese sentido. ¿No? El ejercicio del derecho, de los derechos tanto de acceso a la información como de acceso a datos personales es gratuito, es decir, no se le cobra a la persona por realizar el trámite o por realizar la búsqueda de sus datos. Sin embargo, les digo, hay procedimientos que quizá ustedes pueden identificar. En el caso de las universidades, y ustedes lo conocerán mejor, hay procedimientos de acceso, no sé, para un CARDEX de calificaciones o para otro tipo de trámites que ya tienen normados y que se relacionan con datos personales. Entonces, nada más aquí hay que poner atención en esta parte. Ciertamente tenemos ese derecho o las personas tienen el derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, nada más tener en cuenta que en ocasiones se puede llegar a dar esta situación de que solicitan algún documento, pero que este implica el pago de un derecho, implica que se realice un trámite específico. Pero en términos generales, todos podemos acceder a nuestros datos personales y el trámite es gratuito. Aquí tiene una pregunta nuestro compañero Oscar Giovanni, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo estoy en la Universidad de Guadalajara, por aquí habíamos varios compañeros, y a mí me toca ahora sí que tramitar las solicitudes ARCO de la universidad y apoyar a las entidades que hay en la red para darle la atención debida, ¿no? Me imagino también el tema de las disposiciones legales van a variar un poco a Durango con nosotros, porque en este caso, si bien nosotros tenemos los trámites específicos, en la misma legislación a nosotros, pues orientamos cuando ya existen en la universidad algún trámite ya específico por el tema del pago de derechos, pero sí nos acotan a que independientemente al ser derecho humano, si la persona quiere presentarlo por la vía de los derechos ARCO, nosotros no podríamos restringírselo. Simplemente le orientamos de que existe el trámite, pero le damos 5 días, es lo que marca la ley aquí en Jalisco, de que ellos den a conocer si quieren seguir el trámite específico o se ajustan a la solicitud que ya presentaron, que por lo general nunca responden. Entonces nosotros estamos obligados de oficio a seguir dándole el trámite y en su caso tenemos que dar respuesta, pero sí es cierto esta discrepancia entre los derechos que se dan por el trámite específico, que a veces son más onerosos, que los derechos que tenemos nosotros nada más para reproducir los materiales o los costos de reproducción de la información que tenemos en nuestro poder. Entonces sí No, pues, sería... de verdad es una comentario. interpretación muy garantista, excelente, pues en Guadalajara la verdad qué bueno que se da esa interpretación. Claro, como ustedes lo mencionan, pues se da, por supuesto, que pues ese beneficio y esa gran ventaja a las personas, creo que pues sería excelente que así pudiera ser. Sin embargo, les digo, pues también es para, en este caso, y lo comento en el caso de Durango, esta es la interpretación y no hay esa posibilidad que tienen en el caso de Guadalajara y seguramente en alguna otra entidad de la República tendrán también otro mecanismo o algún tipo de interpretación como la que nos menciona nuestro compañero, que bueno, pues está bien porque pues es una interpretación totalmente garantista, progresista y que va en beneficio de la persona. Entonces, en el caso, pues sí, ciertamente aquí, en el caso de Durango, esa es la interpretación, pero y es en el caso de que exista un trámite que tenga un costo, pues tendrá que ajustarse al costo que se está establecido ya en una norma también. Y es pues, se da esa cuestión y pues no se entra en esa colisión o esa interpretación porque ya está determinado. Pero de verdad, como lo mencionan en Guadalajara, puede haber en otra entidad federativa una situación también particular cuando se da este caso. Porque sí, la interpretación que se da beneficia precisamente a la sociedad. También aquí nuestra compañera María Isabel tiene levantada su mano. Adelante, compañera. Sí, también quería hacer algún comentario, una pregunta acerca del expediente clínico, o sea, acceso a mi expediente clínico. Si tiene, también es igual que como en el acta de nacimiento hay que realizar un trámite, se debe dar cierta información, porque últimamente, ahorita yo ya me jubilé del hospital, pues ahora estoy trabajando aquí en la UDG, pero cuando estaba en el hospital, que empezaba todo esto de los datos personales y de estas situaciones, llegaban familiares de pacientes y ellos agarraban el expediente y se lo querían llevar a fotocopiar, porque decían que ellos tenían derecho a tener los datos de su familiar, o el propio paciente decía, sácamele copias o sácale fotos a todas las hojas que vienen en mi expediente. O sea, ¿cómo
se trabaja esto? Ahora pues yo ya no estoy alejada de esta situación, pero ¿cómo se trabaja esto del expediente clínico en este tipo de situaciones? Por supuesto que es el derecho que tenemos a conocer nuestro expediente médico clínico, no el resumen, porque luego también se confunde y lo que en este caso las instituciones de salud quieren proporcionar son un resumen, Así es. del estado de salud. No, se tiene derecho al expediente, pero por supuesto que no es de manera arbitraria. Como todo, hay un procedimiento establecido, regulado en la ley, en donde se señala la solicitud, hay que acreditar la personalidad. Ahorita vamos a llegar a esta parte de cómo se hace el acceso. O sea, no puede ser de manera arbitraria. Claro que hay ese derecho, claro que lo tiene el paciente, claro que si fuera alguna persona que tiene algún estado en donde no pueda hacerlo de manera personal, hay mecanismos. Sin embargo, no es arbitrario, no debe ser, y digo, pues todo este tipo de cuestiones están debidamente reguladas, hay plazos, hay requisitos que se deben respetar. Pero es cierto, sí se tiene el derecho, pero no es así de que pues me lo dan y tienen la posibilidad de obtener su expediente o algunas partes del expediente o algún documento específico de ese expediente médico o laboral o cualquier otro en donde se encuentren mis datos personales. Es esa posibilidad que tenemos las personas. Claro, pues a veces son situaciones quizá de emergencia, en una cuestión de salud hay a veces algunas cuestiones que nos pueden llegar a llevar a ese extremo, pues de querer llevar el expediente, pero por supuesto que no, hay un procedimiento en donde pues se tienen que cumplir ciertos requisitos y sobre todo, y vamos a ver ahorita en la parte de los requisitos, acreditar que esa persona que me pide la información es el titular de los datos o es un representante acreditado. Entonces, esa parte, pero digo, quizá por la cuestión de salud que usted me menciona, pues a veces hay situaciones un poco, pues, de emergencia, urgentes, o los familiares se desesperan, pero hay un mecanismo, ¿verdad? Sí se tiene el derecho, pero hay que respetar el procedimiento. Entonces, esa es la primera parte, el derecho de acceso. Es incluso el más general, el que más se ejerce, el derecho de acceso a los datos personales. ¿En dónde? En donde se encuentren ante la institución que los posea, y ahorita vamos a llegar a la parte de los requisitos. Entonces, primero que nada es esa primera posibilidad, el derecho de acceder a los datos personales en donde se encuentren, ¿sí? Y la persona los debe solicitar y ahorita vamos a ver con qué requisitos. Gracias. Otra parte también es el derecho que tienen las personas o tenemos las personas de rectificar nuestros datos personales. Nosotros podemos otorgar los datos personales a las instituciones de salud, a las de gobierno, a las de educación, y podemos en un momento dado solicitar la rectificación de estos datos o corrección de los datos cuando estos sean inexactos, incompletos o ya no se encuentran actualizados. Eso también es una posibilidad que se tiene y que debemos nosotros, si somos responsables del tratamiento de esos datos personales, llevar a cabo. También vamos a pedir ciertos requisitos. Si yo voy a hacer el ejercicio de rectificación de datos personales, tengo que, además de acreditar mi personalidad, establecer cuáles son los datos que yo quiero corregir, que son inexactos, que están incompletos y que pues además tengo que proporcionar los elementos necesarios para que se pueda acreditar precisamente esta cuestión que estoy invocando. ¿Sí? Entonces, esta es la otra posibilidad, rectificar los datos. Esa también es una de las acciones también común, así como la de acceso, también la de rectificación puede ser una de las acciones que también se lleven a cabo de manera más cotidiana que otras que vamos a ver a continuación. Pues de las más comunes que podemos solicitar cuando no es ya correcto, pues el cambio de domicilio, cuando se han establecido datos erróneos y que nos damos cuenta que así están registrados y que pues de alguna manera puede tener una consecuencia negativa que estos datos personales estén de esa manera. Datos erróneos como el tipo de sangre, el estado civil, algunas señas o características particulares que se establecen en documentos oficiales, información que ha sido incompleta. Y estas cuestiones de datos erróneos, por ejemplo, no sé si en todas las entidades, pero por ejemplo en el caso de Durango, en la licencia, que casi creo que en todos lados, la licencia de conducir establece el tipo de sangre. Qué importante es porque sea correcto lo que se está estableciendo en este documento, que se ponga cuál es en verdad el tipo de sangre de la persona que titular de esa licencia. Si yo me doy cuenta que hay un error, ¿verdad? En este dato, por ejemplo, en este dato personal que es el tipo de sangre, en mi licencia de conducir,
será muy importante que yo haga esta corrección, que haga esta rectificación de mis datos personales ante la dependencia que los posee. Porque, bueno, puede ponerme incluso en riesgo, ¿verdad? Si no está correcto ese dato personal. Y pues todos aquellos datos que nosotros identifiquemos que ya son inexactos porque cambiamos de domicilio, porque ya ese no es nuestro estado civil. Entonces, yo puedo llevar a cabo ante la institución que posee mis datos personales la rectificación de los mismos, para que estos estén adecuados, correctos, que sean los que imperen en este momento en la vida de la persona, para que pues sea un tratamiento adecuado. Y porque, bueno, pueden impactar y van a impactar en la vida de la persona. Sí, porque acuérdense que no nada más no es proteger el dato, es a la persona a la que estamos debidamente protegiendo cuando poseemos esa información. Entonces, esa es la otra posibilidad, la rectificación o corrección de los datos personales cuando sean inexactos, cuando estén incompletos. Y la persona debe acreditar con los documentos idóneos necesarios que efectivamente, pues esta es la información correcta y que debe estar plasmada y que debe estar resguardada en los archivos de la institución pública, ¿sí? Entonces, esta es otra de las posibilidades que tenemos y que tienen las personas de ejercer su derecho a la rectificación de los datos personales. Hay otro también, que es la cancelación. Las personas podemos solicitar a las instituciones la cancelación de los datos personales. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Si la persona solicita y acredita debidamente esa necesidad de la cancelación de sus datos personales en los archivos, en los registros, en los expedientes, en los sistemas que tiene el responsable, es decir, la institución pública, pues porque deben dejar de ser tratados para que ya no estén en posesión del sujeto obligado, en este caso la institución pública. Si la persona acredita debidamente que es necesaria esa cancelación de sus datos personales, lo que debe hacer la institución pública es un bloqueo, dejar de tratar los datos personales. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuándo una persona o cuándo nosotros podemos solicitar y ejercer este derecho a la cancelación de nuestros datos personales? Porque luego también hay algunos ejemplos así un poco chuscos que hay personas que han querido cancelar sus datos personales y son deudores y pues la verdad es que no pueden cancelar o ejercer este tipo de derechos cuando pues no es la circunstancia que así lo amerita. Se puede solicitar la cancelación de datos personales, por ejemplo, en contratos que ya están concluidos, cuando son créditos que efectivamente ya se pagaron, datos que son innecesarios y que se siguen tratando, datos que en su momento se pudieron haber recabado, pero que no son proporcionales al trámite o al servicio que se está prestando. Entonces, las personas solicitan... Sí, ahí lo movió del lugar porque estaba ahí. Creo que ahí hay un micrófono, ya. Se puede solicitar la cancelación de sus datos personales cuando ya no sean oportunos, cuando ya sea necesario que no aparezcan en ese tratamiento de datos personales, que no se estén difundiendo, que no se estén tratando. Entonces, estos son algunos ejemplos en donde pudieran las personas solicitar que se cancele, que lo que sucede es que entran en una etapa de bloqueo. Es común, y eso les digo también ha ocurrido en algunas instituciones públicas, que quien deja de trabajar o laborar en la institución, como que en un momento o al mes o algo así solicita la cancelación de todos aquellos datos que posea la institución. Lo ha pasado. Entonces, pues porque ya no quiere tener ningún tipo de contacto, no quiere que se traten sus datos, hay personas que incluso se van, pues no sé, de una manera no tan agradable de la institución. Sin embargo, como servidores públicos, y ha pasado en algunas instituciones, pues le dan un tratamiento a su solicitud en el sentido de que hay datos que deben permanecer y seguirse tratando por cuestiones de auditoría, de responsabilidad, ¿verdad?, de servidores públicos y que deben seguirse tratando. Es decir, para poder cancelar esos datos, para que esos datos entren en un bloqueo adecuado, debe definitivamente ya no existir esa relación entre la institución y la persona
en donde los datos ya no son necesarios, ya no hay contratos vigentes, ya no hay una relación efectivamente con la persona titular de los datos personales y se puede dar esa cancelación, que es dejar de tratar sus datos personales, someterlo a una etapa de bloqueo y en un momento dado, si así se compagina con aquellos instrumentos de control archivístico, se puedan incluso dar de baja. Pero pues hay que tener siempre ese análisis previo y ahorita vamos a ver quién en este caso en la institución es la máxima autoridad o que pueda resolver este tipo de aspectos. Más adelante lo vamos a ver. ¿Quién nos va a apoyar? Perdón, licenciada, una pregunta. En el caso Adelante. y que hablaba ahorita de la cancelación, ¿puede aquí aplicar el hecho, por ejemplo, de un egresado de la universidad, un alumno que ya termina sus estudios dentro de la universidad, puede solicitar este tipo de cancelación de datos personales? Ajá, pues habría que acreditar por qué solicita la cancelación, ¿verdad? Tenía que acreditar por qué le resulta un daño, por qué resulta para esta persona importante que se dejen de tratar sus datos personales, porque pues tendría que acreditar cuál es esa afectación que se le está causando con el tratamiento de sus datos y por lo tanto solicite que se cancele. Y le digo, más que nada, si procede esa cancelación, lo que vamos a hacer es un bloqueo, así lo dice la ley, es dejar de tratar esos datos personales, ya no tenerlos activos en nuestros sistemas de tratamiento de datos personales o en aquel tratamiento que le estamos dando a esta información, pero a menos que pues, se acredite que efectivamente ya no sean necesarios, oportunos. Sí lo pudiera solicitar, aunque sería un poquito extraño, ¿verdad? Porque normalmente cuando egresamos de nuestra universidad, pues vamos a necesitar, pues en algún momento, pues para tramitar nuestra cédula, para hacer algún otro tipo, hacer una maestría, un doctorado, pues normalmente acudimos a la universidad para que nos entreguen nuestro CARDEX o si tenemos incluso la necesidad de reponer algún documento. Entonces, sí pudiera solicitarlo, pero tendría que acreditar y justificar, primero que nada, saber por qué le afecta este tratamiento de datos personales que se está haciendo. Sí lo pudiera solicitar, pero tendría que entrar en ese análisis para que efectivamente proceda a la cancelación de sus datos. Y le digo, pues pudiera ser, pero creo que sería una situación muy extrema para que un exalumno dijera, ya no quiero que la universidad trate mis datos, porque pues es un dato académico que nos va a acompañar de por vida y en este caso, a menos que de verdad hubiera una afectación, no se me ocurre en este momento cómo le pudiera afectar a un exalumno el tratamiento de sus datos personales, a menos, ¿verdad?, que los estemos divulgando, que estemos haciendo una afectación al divulgar su información, pero bueno, ya sería incluso otro momento y en este caso la persona, el alumno pudiera incluso pues si fuera así una afectación o una divulgación indebida de sus datos, pudiera presentar alguna denuncia, ¿verdad? Si él encontrara Puede ser a lo mejor porque tiene temor de que se divulguen sus calificaciones. Y si no fue un alumno muy excelente, podríamos decir. Sí, entonces, bueno, tendría que solicitarlo y exponer el motivo de por qué. Exactamente. Sobre todo tendría que exponer, acreditar ese motivo por el cual solicita la cancelación de sus datos personales y en este caso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, el comité de transparencia se señala es la máxima autoridad que pudiera tomar determinaciones en esta materia. ¿Sí? Entonces, igual pasa con un empleado que ya no trabaje dentro de la universidad, ¿verdad? También hemos tenido este tipo de solicitudes en donde se requiere o la persona que ya es un ex trabajador solicita la cancelación de sus datos. Y bueno, lo que me ha tocado conocer y ver en la práctica es sobre todo ex empleados que lo hacen, no sé, a los 15 días que termina su relación laboral, lo que se ha determinado es que no es procedente en ese preciso momento porque todavía puede estar sujeto a cuestiones de revisión por auditoría o cuestiones de responsabilidad por la ley de responsabilidades de servidores públicos si les aplica o cualquier otra normatividad que tiene que ver con la revisión y ejercicio del presupuesto. Puede ser que no sea oportuno en ese momento, pero quizá sea oportuno cuando ya han pasado estos periodos de tiempo que señala la norma en donde se está revisando todavía la información. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Aquí gracias. también nuestro compañero Oscar tiene una
una inquietud. Hola, gracias nuevamente. Pues, una limitante en el tema de la cancelación en los datos, aquí como universidades que nos toca, creo que va a ser algo muy similar allá en Durango. Podría ser el tema de los archivos, el acervo documental. Al final la memoria institucional va a tener el tema del cuadro de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental, en el cual nos va a marcar qué tipo de información nosotros estamos en resguardo, la periodicidad en la cual nosotros tenemos que tenerlo en un archivo de trámite, en uno de concentración posteriormente, y finalmente el histórico, que en tema de datos personales, en el caso hablo aquí de Guadalajara, nuestro catálogo de disposición documental, ya por contener datos personales, nuestros documentos, se va en concentración hasta 70 años. Así Entonces es muy amplio. Y muchas veces hay documentos que ya nacen históricos, ¿no? Sesiones de los consejos generales universitarios, que quizás ahí haya datos personales, que esos van a tener ahora sí que van a prevalecer por siempre, mientras Totalmente. exista la institución. Entonces va a ser muy difícil que se logre cancelar un dato personal de alguien, porque por algún momento vamos a tener que conservar de menos algo en algún punto de la vida institucional. Entonces podría Totalmente. llegarse a oponer, pero no a cancelar. Pero como nos señala la maestra Elda, aquí la posibilidad existe de que nos lo pidan, ¿verdad? Que soliciten esta datos. Conservar de menos algo, un acto de virtud. Compañera Rosario tiene su micrófono. Aquí o sea, la posibilidad existe de que lo soliciten. Aquí precisamente, y esto que nos comenta es muy importante nuestro compañero Oscar, entra el análisis que se tiene que hacer. El análisis tanto de si efectivamente él está exponiendo alguna causa, esta persona, que de verdad sea una afectación, habría que analizar cuál es, pero además el análisis se tiene que hacer al interior de la dependencia pública de la universidad para determinar si es procedente o no. Y ahí es donde tenemos que argumentar, entre otras cosas, lo que nos señala nuestro compañero, que por ejemplo existen esta parte de los instrumentos de control y consulta archivística, en donde se establece estos valores documentales que se dan en los documentos, en los expedientes que poseen las universidades, y como lo señala, hay temporalidad establecida, tanto la conservación de los documentos en el archivo de trámite, en el de concentración, y si en su momento esos documentos tienen valores históricos, pues se hará esas transferencias secundarias hacia los archivos históricos y permanecerán ahí. Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer cuando exista esa solicitud de cancelación o de acceso y de rectificación y de oposición. Este análisis lo tenemos que hacer para darle respuesta a la persona solicitante. ¿Con qué elementos le vamos a dar respuesta? Con elementos que posee esta institución pública. Su normatividad interna, la ley de protección de datos personales, la ley de transparencia, la ley de archivos, nos da los elementos necesarios para poder atender estas solicitudes de acceso, de rectificación, cancelación y oposición. Son elementos que va a tener que considerar quien va a atender la solicitud. Vamos, les digo más adelante, a ver quién va a dirimir este tipo de situaciones que nos señala la ley, que es el Comité de Transparencia, quien tomará determinaciones en este sentido para pues darle este trámite a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad de datos personales. Eso es un elemento a considerar muy, muy importante que nos señala nuestro compañero Oscar. Ya afortunadamente también tenemos la legislación en materia de archivos que da o es lo que se pretende, dar ese orden a los documentos que posee una institución pública desde que se genera el documento o se recibe durante todo su trámite hasta el destino final. Entonces, esto también pues son elementos que fortalecen el marco normativo para darle trámite a este tipo de solicitudes de derechos ARCO. Otro de las posibilidades que tenemos o que tienen las personas es también este ejercicio, el derecho de oposición al tratamiento. Se oponen al tratamiento que le estamos dando a los datos personales que se tienen en la institución. En este caso, la persona se opone al tratamiento de que se le da sus datos personales o que esos se utilicen para ciertos fines, ¿verdad? Y que la persona considere que se le está ocasionando algún daño, algún perjuicio por el tratamiento que le estamos dando a los datos personales. Es importante también señalar que la persona puede ejercer 1, 2 o 3 de los derechos ARCO, no se oponen,
no porque se ejerce el derecho de acceso no pueda ejercer otro, o muchas veces se dan juntos o lo solicita así la persona, este derecho de cancelación o de oposición al tratamiento de sus datos personales. Pueden ejercerlos de manera conjunta, uno no limita al otro. Sin embargo, vamos a ver los requisitos, siempre tendrá que acreditar cuál es esa necesidad o cuál es ese daño que le está causando, cuál es esa cuestión que se puede invocar por la persona que solicita o que se opone al tratamiento de sus datos personales. Algunos ejemplos que podemos mencionar de oposición al tratamiento de los datos personales cuando se produzca un daño al titular. En algunas ocasiones hay listas de beneficiarios, de deudores, de personas que han sido rechazadas incluso para pertenecer a determinada escuela. Creo que cada vez menos, porque también ya cada vez somos más conscientes en este caso, la protección de la persona y de su dignidad y de sus datos personales. Se hacen esas listas, pues no sé, de reprobados, de listas de personas rechazadas, sino que cada vez se hacen otros mecanismos en donde a la persona se le informa su estatus o se le informa el resultado de una prueba o de una calificación para no exhibir este tipo de información que tiene que ver con su vida privada. También hay algunas personas que se oponen al tratamiento de sus datos personales y esto es un ejemplo, cuestiones reales que suceden en las dependencias públicas. En algunas dependencias públicas se reciben este tipo de solicitudes en donde las personas se oponen al tratamiento de sus datos personales cuando han recibido algún beneficio, se encuentran en algún padrón que recibieron, ya sea en dinero o en especie, algún beneficio. Y dicen, no, yo ya no quiero aparecer en ese padrón. Efectivamente sí recibí ese beneficio, pero yo ya no quiero aparecer en ese padrón. Entonces tendrán que acreditar también que se está, pues que no nada más es porque lo quieran hacer, sino tendrán que acreditar que eso le ocasiona un perjuicio. Algunas personas lo que a veces han invocado es que por aparecer en ese padrón, pues ya no tienen derecho a una beca o a otro tipo de beneficios, no sé. Y esto ocurre, bueno, y lo hemos visto en las instituciones que manejan sobre todo este tipo de beneficios que se les otorgan, ya sea, pues no sé, que tienen acceso a materiales de construcción, a estufas ecológicas, o tienen también la posibilidad de recibir algunos beneficios económicos. Y las personas han invocado y se oponen al tratamiento de sus datos personales y piden que ya no aparecer en estas listas porque dicen que pues ya no pueden acceder a otros. ¿Por qué? Pues algunas dependencias públicas consultan los padrones de beneficiarios y les dicen o les niegan el apoyo porque usted ya recibió un beneficio. Entonces, se ha hecho este ejercicio de oponerse al tratamiento de sus datos personales para que se les elimine, para que ya no se traten sus datos y no aparecer en este tipo de listas. Les digo, y claro que cada vez pues hay esta conciencia de la protección de datos personales. En ocasiones puede ser tanto en instituciones públicas como privadas que pues había estas listas negras de deudores, lo cual pues claro que iba en contra de la persona, de su dignidad y pues estaba vulnerando y se estaba dejando pues en esta exhibición pública y en esta discriminación que se pudiera dar a las personas que se encontraban en una lista de deudores. Con razón o sin razón, ¿verdad? Pero que permanecían ahí en estas listas que de pronto pues se daban a conocer y bueno, la persona puede oponerse al tratamiento de esos datos personales. También pues lo que se pide a la institución pública es que ya no se utilicen y no se den a conocer o se difundan sus datos. Entonces, estos son ejercicios que las personas hacen para que ya no se esté dando a conocer esa información que tiene que ver con sus datos personales. En este caso, les digo, es muy común, incluso por obligaciones de transparencia, si alguno de ustedes está en una unidad de transparencia, ustedes saben que se publican padrones de beneficiarios de las becas, ¿verdad? También se publican ese tipo de padrones, porque lo que se tiene que dar a conocer es, pues se publica todo aquello que tiene que ver con recursos públicos. Y si a esta persona o a este número de personas que aparecen en el listado se le otorgó una beca, un apoyo en dinero o en especie con recursos públicos, pues tiene que aparecer. Entonces,
Esto se da muy comúnmente en este tipo de listas en donde las personas aparecen y pues no quieren que se revele esa información. Y bueno, aquí entrará nuevamente ese análisis que tiene que hacerse al interior de la dependencia pública para ver si es procedente o no. En obligaciones de transparencia hay periodos de conservación de la información y que debe estar publicada. Entonces, si aún no se han cumplido esos periodos de conservación y de difusión, pues no se podrán eliminar, no se podrán quitar. Pero bueno, en algunos otros casos sí, o sea, puede ser procedente que esa oposición que hace la persona al tratamiento de sus datos personales, y bueno, se elimina y se deja de difundir y de tratar esa información. Entonces, son algunos ejemplos en donde las personas pueden oponerse al tratamiento de sus datos personales y que ya no se den a conocer o no se estén difundiendo. Son algunos ejemplos. Yo estoy segura que ustedes pudieran tener algunos otros o conocimiento de esta posibilidad que tienen las personas para oponerse al tratamiento de los datos personales. Y bueno, vamos a otra posibilidad que se tiene y que se ha incorporado de una manera más reciente, que es la portabilidad de datos personales. Es esa posibilidad que tiene el titular de los datos personales de obtener del responsable, es decir, de la dependencia pública, una copia de sus datos que son objeto de tratamiento en formatos electrónicos, estructurados y comúnmente utilizados que le permitan seguir utilizándolos en otra institución, en otra área, ¿sí? Entonces, aquí básicamente es esa posibilidad y que se ajusta a las necesidades actuales de obtener información en formatos electrónicos, pero no necesariamente, pues porque si no sería acceso, bueno, me lo van a dar en una USB o me lo van a dar en un mecanismo de almacenamiento. No, es esa posibilidad que se tiene de compartir de este sistema estructurado, de este sistema que ya existe, a otro que sea igual, similar y compatible y que se le va a llevar a esos datos personales y que puedan seguir utilizándose. Este tipo de ejercicio de portabilidad, la verdad es que todavía las personas no lo conocen y no es el que más se ejerce, al contrario, creo que es el que todavía representa un mayor reto, porque no necesariamente todos los sistemas van a ser compatibles. Hay algunas posibilidades, ya hay algunos ejemplos de portabilidad, que la verdad es que sería pues muy interesante que esto se pudiera dar más en la realidad, porque pues efectivamente cada vez más utilizamos sistemas para recabar, tratar nuestros datos personales. Buscamos mecanismos que nos faciliten, por supuesto, el tratamiento de los datos personales, la localización, la identificación de datos. Sin embargo, pues no siempre se da esa posibilidad de la portabilidad de los datos, es decir, que mis datos pues, puedan ser compatibles con otro sistema y que entonces yo solicite que mis datos personales de este sistema vayan o se encuentren a otro y se puedan seguir utilizando. Y que yo no tenga en esta otra institución la necesidad de aportar nuevamente toda mi información de datos personales porque ya se encuentra en un sistema compatible con este otro que se encuentra en la institución. Sin embargo, les digo, es un gran reto esta parte porque se refiere a sistemas electrónicos estructurados, compatibles. Entonces, hay algunos ejemplos, les digo, no son los más, porque todavía en esta parte creo que falta estas acciones que se den en ese sentido. Hay algunos, sobre todo, instituciones de salud privadas, pero que puedan tener estos expediente médico electrónico compatible con otro sistema y a veces es de otro hospital privado que son de la misma empresa, o sea, puede ser un hospital, no sé, estoy inventando, no sé, ABC de Guadalajara con el ABC de Monterrey, con el de la Ciudad de México, pero normalmente son instituciones que manejan este tipo de sistemas similares, iguales, homólogos, y en donde se puede dar la portabilidad. Pensamos también que pudiera darse, no me consta, pero bueno, son algunos ejemplos que se han comentado y que pueden ser un reto importante para su implementación, el historial académico, ¿verdad? Que se pudiera dar de una manera compatible entre una institución educativa y otra, en un formato estructurado equiparable al de la otra institución. ¿Con qué finalidad? Pues, por ejemplo, si yo quiero ir a estudiar a otra universidad
fuera de mi estado o incluso del país, que yo pueda, sin llevar otra vez mi acta, otra vez mi certificado, otra vez mi Cardex en físico, sino que a través de este ejercicio de portabilidad yo pueda solicitarle a la institución que sea esta misma información de datos personales transmitido a otra institución que tenga un sistema similar, que sea compatible y que lo pueda seguir usando. Entonces, creo que estos son de los grandes retos en el tema de datos personales, que en este momento la portabilidad se da un poco más en el ámbito privado, en las instituciones privadas. Todavía en las públicas creo que tenemos mucho menos ejemplos en el tema de portabilidad, porque se requieren mecanismos tecnológicos que sean compatibles y que sean estructurados. Entonces, pero bueno, es una posibilidad que ahí se encuentra ya regulada por la ley y que, bueno, es una situación que las personas podemos solicitar. Sin embargo, en este caso en particular, estamos sujetos a que los mecanismos sean compatibles con los que queremos nosotros llevar nuestra información de datos personales. Entonces, son algunos ejemplos, sin embargo, la posibilidad existe, pero tendría que hacerse de igual manera ese análisis al interior, ese análisis de las posibilidades que se tienen de que efectivamente este derecho a la portabilidad de mis datos personales sea una realidad. Entonces, entonces estos los derechos ARCO, como lo vimos al principio: acceso a mis datos personales, rectificación de los datos cuando no sean correctos, sean inexactos, la cancelación de los datos personales porque ya no son oportunos, ya no son necesarios. También la oposición del tratamiento a los datos personales y la portabilidad. Es decir, son aquellos mecanismos que establece la ley de protección de datos personales para que las personas titulares de la información puedan ejercer ante las instituciones públicas, ¿sí? El acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición o la portabilidad de sus datos personales. ¿Se fijan? Pues es una gama de posibilidades que tiene que ver con que las personas pueden hacer efectivo su derecho a la protección de sus datos personales a través de estos mecanismos, ¿sí? Y que, bueno, nosotros en este caso como instituciones públicas, pues debemos estar preparados para la recepción de este tipo de solicitudes de derechos ARCO y, bueno, llevar a cabo al interior estos análisis correspondientes para la procedencia o no de estas solicitudes que nos hacen los particulares. Entonces, esto es en términos generales lo que son los derechos ARCO. Pero entonces, ¿quién puede llevar a cabo estas solicitudes de derechos ARCO? Licenciada Eva, una disculpa, ¿podemos interrumpirla? Hay bastantes preguntas en los comentarios. No sé si podemos darle lectura antes de que se nos vaya el orden de ideas de qué es los derechos ARCO. Perfecto. ¿Quiere que se las lea? Por aquí ya las recabé. Muchas gracias, Pablo. Sí, con todo gusto, por favor. La primera dice, ¿dónde o en qué artículo ampara este derecho de rectificación? ¿En qué artículo de la Ley de Protección de Datos Personales? Sí, me imagino que se refiere a esa parte. En este caso, y sobre todo porque estamos aquí con personas de diferentes estados de la República, nos iríamos a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, en donde se contempla cada uno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Están en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. En cada una de las entidades del país existe una legislación armonizada a esta ley general, relacionada también con la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Sí? Entonces, sería la ley general en donde encontramos la regulación precisamente de estos derechos ARCO, o bueno, digo, es el acrónico, pero ahí se encuentra en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, porque existe otra legislación de aquellos datos personales que se encuentran en las instituciones privadas o en el sector privado, bancos, empresas de telefonía y todas aquellas que son médicos, instituciones privadas. Pero en la pública está esa ley particular
general de datos personales en posesión de sujetos obligados. Muy bien. La segunda ya hace referencia a la rectificación y preguntan, ¿esto ocurre con los datos en las actas de nacimiento que de la nada están incorrectos? Lo malo es que te cobran por esa corrección que fue un error de captura del registro civil al capturar los datos de su base. Sí, es lo que les comentaba, hay trámites que están establecidos y que tienen el pago de un derecho. Sin embargo, en el caso particular de las actas de nacimiento o algún tipo de actas, incluso cualquier tipo de acta del registro civil, tenemos, bueno, yo les hablo también del caso de Durango, tenemos algún plazo en los primeros días para poder llevar a cabo la rectificación y no generar un costo. Cuando se refiere a rectificación de actas, que es por una letra, que es un error en ese sentido. Por supuesto que cuando hay otro tipo de correcciones de actas, incluso se tiene que llevar a cabo algunos juicios de jurisdicción voluntaria en donde se solicita la rectificación de actas. Lo que pasa es que en el caso de las actas, pues hay varias situaciones que se pueden presentar. Si se refiere, les digo, en este caso, en este momento, ya hago un registro de nacimiento y en ese momento o al siguiente día me doy cuenta que existe un error por una letra que se pone antes que la otra o una letra de más. En el caso al menos de Durango, se puede hacer la rectificación de esa acta durante un periodo de tiempo posterior a la emisión de la misma y no tiene un costo. Pero estoy segura que en otras entidades federativas hay otras posibilidades y otro tipo de acciones. Otra rectificación de actas es, por ejemplo, bueno, ya cada vez ocurre menos, pero también aquellas rectificaciones que se hacían de actas por el nombre, por ejemplo, antes se ponía en lugar de María, pues se ponía MA, y bueno, luego había ahí algunas contradicciones, tanto en documentos oficiales, ya sea de educación, ya sea de identificación y en la propia acta, y no había una concordancia en las mismas, y se tenía que hacer se tiene que hacer este tipo de correcciones en las actas. Pero sí, ciertamente, en algunos casos hay que hacer el pago de derechos. Y bueno, yo les hablo del caso de Durango, pues sí hay un costo. Y cuando hay esa situación de que ya hay un derecho que se tiene que pagar, algún costo que se tiene que pagar, pues prevalece esa parte de que hay que pagarlo y hay que hacer el trámite necesario para corregir estos datos que son inexactos, que no son los que deben prevalecer porque no concuerdan con la realidad. Pero digo, sí, ciertamente en algunos casos sí hay que llevar a cabo el pago de derechos, les digo, al menos acá en el caso del estado de Durango. Muy bien. La que sigue la voy a saltar porque habla del mismo tema de rectificación, pero en tema de licencias me imagino, de conducir. Bueno, las licencias de conducir, les digo, no hay un costo establecido. Yo les mencionaba, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que no es correcto, por ejemplo, el caso del tipo de sangre, pues aquí a lo mejor hubo un error en el momento y lo podemos solicitar, en este caso, la rectificación. Sin embargo, cuando ustedes lo saben, cuando hay un cambio yo quiero actualizar mi licencia, pues sí hay un costo definitivamente, cambio en la licencia. Pero en el caso de la rectificación de este tipo de datos, al menos en el estado de Durango, no hay un costo establecido si yo quiero rectificar este tipo de datos que son inexactos. La siguiente es un caso ya bastante específico que pregunta cómo se solicita la cancelación de comprobantes de domicilio. Renté mi casa y me siguen tomando mis comprobantes de la casa para sacar préstamos. A ver, cómo están utilizando sus recibos, no sé, del agua, de la luz, con su nombre. Ay, no me queda un poquito. ¿Cómo hago para cancelar? Bueno, aquí no sé si está alguien teniendo a lo mejor bien la pregunta. Cuando nosotros suscribimos un contrato, pues hay un contrato de arrendamiento en donde se establece precisamente esa calidad, que yo soy el que está en esta casa, precisamente por motivo de un contrato, y que ese contrato tiene una vigencia, ¿verdad? Yo podría hacerlo valer ante esas instituciones, ya sea la Comisión Federal de Electricidad, ante los sistemas de agua, para establecer que yo no habito ese domicilio y que no soy el titular de ese contrato. Si es a eso a lo que se refiere, porque tendría yo un documento para comprobar que mi arrendamiento ¿Por qué venció tanta diferencia de costo? y yo puedo acreditar
que efectivamente pues yo ya no tengo la titularidad de ese contrato, o no quiero ya tener la titularidad de ese contrato de agua o de luz, porque yo ya no habito esa vivienda y tengo un contrato que lo puede acreditar. En este caso, pues ya tendría que ser, estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad o los sistemas de agua de los estados, que tendrían que hacer ese análisis para que efectivamente se pueda cancelar, ¿verdad? Si es a eso a lo que se refiere. Ya que sí. Bueno, después preguntan, buenas tardes, pero si el titular de sus datos, pero si es el titular de sus datos personales, ¿por qué necesita acreditar la cancelación u oponerse al tratamiento de los mismos? ¿Cuál es el fundamento legal? La ley lo establece de manera muy puntual. Siempre cuando se hace el ejercicio de este tipo de derechos, se tiene que acreditar la personalidad. En este caso, yo como institución pública tengo que estar segura de que la persona que está ejerciendo estos derechos es la titular de los datos. Es un derecho personal, es un derecho que, en contrario al derecho de acceso a la información, no es necesario acreditar personalidad, no nos interesa quién es la persona que nos solicita la información, porque es información pública que tiene que estar de acceso para todas las personas. En el caso de la protección de datos personales, tenemos que estar seguros que la persona que está ejerciendo esos derechos es la titular de los datos. Recuerden esta parte, yo creo que la vieron con mi compañera Ceci. Las personas, cada una de nosotras somos los dueños de nuestros datos personales. Aun y cuando los transmitimos en este caso, una universidad, para el servicio que nos ofrece, seguimos siendo los dueños de nuestra información, seguimos siendo los titulares de esos datos personales. Por eso, y lo van a ver yo creo que en el caso de los avisos de privacidad que se deben poner al alcance de las personas, en donde les vamos a dar a conocer qué datos les vamos a solicitar, cuál es el tratamiento que se van a dar a estos datos personales, ante quién pueden ejercer estos derechos ARCO. A eso lo tenemos que poner a disposición de las personas. Y por eso tenemos siempre que estar seguros, así nos dice la ley, tenemos que acreditar que la persona que ejerce estos derechos es la titular de sus datos o es su representante y debidamente lo acredita con una carta, puede ser un poder, en donde acredite que esta persona está otorgando esa posibilidad de hacerlo en su nombre. Pero este es un requisito fundamental en los derechos ARCO, que sea únicamente la persona titular de los datos quien se puede acceder, puede rectificar, puede corregir, puede oponerse a el tratamiento de sus datos personales. Esto es una parte importantísima. Tiene que ser el titular. Es la persona, cada uno de nosotros, dueño de nuestra información, de nuestros datos personales. ¿Sí? Hay algunas excepciones, que es incluso lo que vamos a ver ahorita. ¿Quién puede ejercer sus datos? Únicamente el titular o su representante. Pero bueno, antes de pasar a esta parte, no sé si tengas alguna otra pregunta por ahí, Pablito. Tiene que ser el titular, ¿sí? Muy bien, la última pregunta. En la sesión pasada comentaban que una persona puede poner una denuncia por el mal uso que se dio a sus datos personales. ¿Hay algún tipo de sanción para quien publicó sus datos personales? Sí, efectivamente puede darse la posibilidad de que las personas puedan hacer una denuncia, en este caso, si se trata de una institución pública quien presuntamente difunde de una manera inadecuada datos personales o expone datos personales, la denuncia se hace ante los órganos garantes de transparencia y de protección de datos personales de cada uno de los estados, o en el caso de que sea el sector privado, es ante el INAI. ¿Sí? Quien en este caso tiene la posibilidad de dar el trámite y sustanciar aquellas denuncias que presenten nuevamente el titular de los datos personales. Tiene que ser el titular quien presente este tipo de denuncias ante la institución pública. También los órganos garantes tienen la facultad que de oficio pueden llevar a cabo este tipo de investigaciones si advierten que hay una vulneración de datos personales y que sea evidente, que sea notoria, o que incluso se dé, a veces es lo que ha sucedido, que en obligaciones de transparencia, como se tiene que subir mucha información relacionada incluso con personas, con el otorgamiento, les decía yo, de algún tipo de beneficio en dinero o en especie, a veces incluso han difundido, pues, o han dado a conocer información que pues revela datos personales más de los que la propia ley señala.
Entonces, a veces de oficio, el órgano garante entra a la verificación y la investigación en su caso, o las personas que se consideren que hay una vulneración de datos personales pueden interponer precisamente este tipo de denuncias ante los órganos garantes. Sí, sí se puede, y puede llegar a las sanciones, que pueden ser desde una medida de apremio o puede ser incluso algunas multas, que eso lo van a ver ahí con mi compañera Ceci en la parte de las denuncias que se pueden presentar, pero sí hay esa posibilidad, e incluso la ley señala pues que sí pueden darse algunas multas en el caso de la vulneración de datos personales. ¿Sí? Entonces, sí, creo que sería hasta ahí, Pablo, las preguntas. Y bueno, para continuar entonces, pues ya sabemos cuáles son estos derechos, pero entonces ahora, ¿quién puede llevar a cabo esta solicitud de derechos ARCO? Tiene que ser, les digo, invariablemente el titular de los datos personales. Si es una acción personal, es una acción que únicamente se puede llevar a cabo por la persona titular de los datos o en su caso su representante. Hay algunas excepciones, como es en el caso de menores de edad o personas en estado de interdicción. Ahí en este caso pues hay que seguir las reglas de la legislación civil, es decir, tienen que acreditar si son menores de edad, que la persona es quien ejerce la patria potestad o son los tutores de esos menores de edad, o que están acreditados por la ley precisamente para llevar a cabo la defensa y la protección de los menores de edad o personas en estado de interdicción que tienen algún tipo de condición que no pueden no pueden ellos, precisamente por su estado de minoría de edad o en estado de interdicción, llevar a cabo este tipo de acciones. También se pueden solicitar datos personales o se puede solicitar este tipo de cuestiones de derechos ARCO de personas fallecidas. También tendría que acreditarse el interés jurídico de quien presenta este tipo de solicitudes de derechos ARCO. Tienen que acreditar el interés jurídico y pues los documentos fehacientes precisamente de que se ha llevado a cabo esa defunción y que son las personas que pueden llevar a cabo este tipo de solicitudes de derechos ARCO. También, pues, algunas otras personas terceros que por alguna disposición legal puedan llevar a cabo este tipo de solicitudes. Entonces, son algunas de las excepciones únicamente en donde no es el titular o su representante, pero que también es necesario que se puedan llevar a cabo estas acciones de derechos ARCO. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en cada una de ellas. ¿Qué requisitos debe contener una solicitud de derechos ARCO? Le digo, es indispensable tener el nombre del titular, su domicilio y algún medio para recibir notificaciones. Y esta es importantísima, documentos que acrediten la identidad del titular. Necesariamente, les digo, como es la protección de datos personales, es siempre asegurarnos que la persona que está ejerciendo ese derecho es el titular de los mismos, de esos datos personales. Tiene que establecerse en esta solicitud de derechos ARCO también el área responsable que trata los datos personales, de ser posible mencionar incluso el área. Bueno, puede ser servicios educativos, puede ser el área que corresponda, pero bueno, si la persona únicamente establece la universidad, el nombre de la universidad o el nombre del sujeto obligado que se trate, con esto es procedente darle continuidad al trámite de estos derechos. La persona debe describir de una manera clara y precisa los datos personales respecto de los cuales busca ejercer estos derechos ARCO, salvo el derecho de acceso, porque a veces las personas lo que quieren saber es qué datos personales posee, qué datos personales tiene esta institución de mí, qué datos personales conserva en sus archivos. Entonces, pero sí tiene que describir la persona de manera clara aquellos datos con los que, o aquella acción que va a realizar con esta solicitud de derechos ARCO. Tiene que describir el derecho que pretende ejercer y acreditarlo con los documentos que sean idóneos, necesarios y que sean, pues, por supuesto, los procedentes para que su acción prospere en la institución pública. Entonces, son requisitos que señala la ley. Si se fijan, si ustedes conocen el procedimiento de acceso a la información pública, en el acceso a la información la persona únicamente tiene pues que identificar cuál es la información que necesita
algún mecanismo de comunicación, un correo electrónico, o si es en la misma Plataforma Nacional de Transparencia que quiere recibir la información, y con eso es suficiente. No necesita acreditar personalidad, interés jurídico. En el caso de los datos personales, sí, tenemos que estar muy seguros que la persona es el titular de sus datos personales. Incluso la persona tiene que establecer un domicilio o un medio para recibir notificaciones y acreditar su personalidad con documentos idóneos. Puede ser su propia identificación, su credencial de elector, algún tipo de identificación que sea de las aceptadas y reconocidas por los mecanismos, como un mecanismo de identificación. Entonces, es necesario que se acrediten estos requisitos para que sea de entrada pues, la procedencia de estas acciones que va a ejercer el titular de los datos personales. Es requisito fundamental en este tipo de ejercicios que se acredite la identidad del titular de los datos personales o su representante, y bueno, pues por supuesto que también el representante acredite la personalidad. Entonces, aquí sí es fundamental. A veces, ahorita que mencionaban en la pregunta, ¿por qué es necesario? Pues lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando esté debidamente acreditada para llevar a cabo en nombre de otra persona este tipo de acciones. ¿Sí? Aquí sí es fundamental saber, tener la certeza de que esa persona es la titular de los datos personales. Aquí sí es importante. ¿Y qué mecanismos o qué medios van a utilizar las personas para ejercer estos derechos? Bueno, en este caso se establece que es ante las unidades de transparencia de cada institución pública que puede acreditar la persona a través de un escrito libre. En algunas instituciones hay formatos ya está previamente establecidos para el trámite de este tipo de acciones o algunos mecanismos que también ya están establecidos que son electrónicos, como en este caso la Plataforma Nacional de Transparencia, que ya establece la posibilidad de que las personas puedan ejercer este derecho. En algunas ocasiones, pues sí puede ser una limitante los medios electrónicos porque tienen que acreditar la personalidad y una vez que se pueda darle el acceso a estos datos personales, pues las personas deberán en muchas de las ocasiones acudir a la institución pública para poder recibir esta información. Porque les digo, aquí sí es indispensable que se acredite fehacientemente que la persona es la titular de los datos personales. Y creo que, les digo, tiene esta lógica y pensémoslo un poco así. Creo que a nadie nos gustaría que otra persona, que no soy yo, pero otra persona pudiera pues tener acceso a mis datos personales, que pudiera hacer algún tipo de mecanismo como los que hemos mencionado, pues si no tiene ese legítimo derecho, sino sin ser precisamente el titular de los datos personales. Aquí nuestro compañero Oscar quiere hacer una participación. Adelante. Muchas gracias. Una duda, ¿cuál ha sido la postura en Durango en el tema de la acreditación? Porque aquí en Jalisco, nosotros por el tema de eficientar, ahora sí que los recursos en la universidad, cuando nos presentaban solicitudes con identificaciones digitales, preveníamos para el tema de fehacientemente saber que sí eran los titulares y ahora sí poder requerir a todas las áreas que fueran necesarias para atender la solicitud. Pues ya con el tema una persona fue recurso, terminó siendo cambiar la respuesta para dar trámite cuando primero nosotros teníamos que garantizar el derecho humano de que había dos momentos para poder acreditar la titularidad, tanto cuando se solicita en un inicio como cuando se va a recibir la información. Entonces, digamos que a nosotros ya nos pidieron no prevenir antes de, siempre y cuando nos mandaran una identificación de manera digital, ya sería suficiente para nosotros echar a andar el andamiaje institucional, pero al final lo que ha pasado es de que tenemos toda la respuesta, movimos a toda la universidad y pues no van las personas, no vienen a acreditarse, las respuestas ahí quedan, nunca las recogen y pues es un tema que impactó en los procesos que nosotros buscábamos en algún momento ser eficientes en cuanto a requerir y no cargar más trabajo a la universidad, Sí. pero pues al final es un derecho humano y nos limitó en esta cuestión, ¿no? Que el criterio que sacó el órgano garante en ese momento fue de, les restringimos su derecho humano, todavía ellos pueden en un segundo momento acreditarse y pues atenderlo de esa forma. Tuvimos que darles trámite a esas prevenciones que se recurrieron y pues a partir de ese momento se desató el número de solicitudes y traemos a todas las áreas vueltas locas de repente, pero pues sí vemos esa afectación al final porque no vienen por su información.
Pues sí, Y- eso creo que es lo negativo de esta sí, parte, porque pues sí, bueno, y creo que y lo hace el órgano garante porque acá también es esa situación. La Plataforma Nacional de Transparencia permite adjuntar una identificación y pues sí, o sea, yo la puedo escanear, le puedo tomar una fotografía y yo anexo esa credencial de elector y bueno, eso es suficiente, ciertamente con eso es suficiente para acreditar que soy el titular de mis datos personales y que se inicie este procedimiento interno para saber si es procedente o no, para esa búsqueda de datos personales que me están requiriendo. Y sí, llega el otro momento que es cuando ya le voy a permitir el acceso a su información o voy a realizar o decirle si es procedente tu cancelación o es procedente la oposición a tus datos, entonces le tengo que otra vez tener ese contacto con el titular de los datos personales y tiene que, normalmente pues tiene que acudir porque no hay otro mecanismo, o sea, yo no puedo tampoco exponer sus datos personales a través de la plataforma, si sí tienes, eso es el acceso a tus datos, ¿no? Tiene que acudir, ciertamente, pero sí es suficiente con que lo acredite, sobre todo en la plataforma, porque nosotros hemos visto cómo desde que inicia la operación en la Plataforma Nacional de Transparencia se potencia tanto el ejercicio del derecho de acceso a la información como el de protección de datos personales, porque es un mecanismo sencillo, porque la persona desde su casa, desde donde tenga acceso a Internet, inicia el proceso, tanto de acceso como de protección de datos. Sin embargo, sí, en esta y no limitante, sino con esta cuestión de que el solicitante tiene que acreditar su personalidad, pues a veces sí ya no da hacia allá a que la persona acuda a la institución a recibir la información o a entregarle debidamente acreditado o que es procedente o no lo que nos está solicitando. Pues sí, eso definitivamente pues podemos identificarlo como una mala práctica, pero en este caso de los solicitantes que no acuden a las instituciones públicas, cuando ya se echó a andar todo el mecanismo, cuando las áreas ya participan, cuando incluso a veces hasta el comité de transparencia se reúne para deliberar y tomar una determinación al respecto, y bueno, pues ahí es donde se trunca este proceso y no se concluye de una manera correcta. Pero pues sí, definitivamente es el mismo criterio en este caso en particular, sí, es suficiente con que el solicitante a través de la plataforma pues acredite con su credencial una copia, escaneado, una fotografía con su credencial de lector y pues iniciar el procedimiento. Sí podemos prevenir, sin embargo, pues podemos prevenir si efectivamente pues, no presentó nada. Aquí, por ejemplo, vemos el mecanismo de la solicitud, que puede variar, les digo, en algún estado por alguna cuestión de su legislación, pero está basado y está en este caso armonizado con la Ley General de Protección de Datos Personales, en donde se ingresa la solicitud. En este caso, la ley nos da 5 días para la prevención y al solicitante 10 días para que subsane esa prevención. Puedes hacerse por diferentes cuestiones esta prevención. Nos ingresa una solicitud de derechos ARCO y no acredita con los documentos necesarios esta petición. En el caso del acceso de acceso a datos personales, pues sí, con que nos presente su identificación es suficiente para continuar el trámite. Sin embargo, si a veces no adjunta su credencial, no adjunta un documento, entonces sí lo podemos prevenir, sí podemos hacer esta prevención para que acredite que es el titular de los datos personales, o a veces también, pues hay situaciones en donde la persona no identifica cuál es la acción que quiere llevar a cabo. Puede ser que la persona, y bueno, eso sucede más en acceso que en datos, pero también pasa que la persona toma el mecanismo de la plataforma como una cuestión para quejarse, para hacer otro tipo de expresiones. Entonces, pues lo prevenimos, decimos cuál es la acción que quieres llevar a cabo, porque sí, selecciona acceso a datos personales, bueno, si selecciona alguna acción de datos personales que quiere llevar a cabo, pues tiene que reunir los requisitos que ya mencionamos, y si no los reúne, los podemos prevenir. Sí hay esa posibilidad para que pueda darse el trámite. Pero sí, ciertamente también, como menciona nuestro compañero Oscar, a veces las personas que pues tienen un poco más de conocimiento del tema saben que pues pueden incluso recurrir ante los órganos garantes y pues invocar esta parte de que no se le dio trámite a su solicitud de derechos ARCO. Entonces, esa es básicamente la entrada de una solicitud de derechos ARCO. Se presenta ante la unidad de transparencia con los requisitos que hemos mencionado. Si faltara alguno de los requisitos, y a consideración en este caso, pues de la unidad de transparencia, lo puede prevenir
para que subsane esa deficiencia que pudiera tener su solicitud. Si no la desahoga, si no se desahoga esa prevención que se hace, se tiene por no presentar. Pero pues una vez que se desahoga esta prevención, es decir, el solicitante omitió su credencial, bueno, en este caso ya la presenta y acude nuevamente a la unidad de transparencia o a través del mecanismo de la Plataforma Nacional de Transparencia subsana esta deficiencia que pudiera tener su solicitud. En este caso, entonces sí, pues inicia el procedimiento. La unidad de transparencia aquí tiene un papel fundamental porque es a quien le toca realizar ese primer análisis para pues saber en qué áreas, si es que no lo manifiesta de manera muy clara, o identificar incluso otras áreas que pudieran tener su información de datos personales. En este caso son 20 días hábiles. Sé que en algunos estados también puede ser menor el plazo, tanto de las solicitudes de acceso a la información como de datos personales. La ley general establece 20 días, sin embargo, se considera que si hay un plazo menor, pues puede ser, es en beneficio, por supuesto, de la persona solicitante, pero en términos generales, esto es lo que nos dice la ley, que pueden ser 20 días para dar ese trámite que nos está pidiendo la persona, tanto de acceso, cancelación, oposición, rectificación de sus datos. Si procede, pues se hace efectivo el acceso o se hace efectivo ese bloqueo, se le comunica que es procedente, su acción de derechos ARCO, o en un momento dado también se puede negar el ejercicio de los derechos ARCO, pero bueno, también hay una cuestión que nosotros tenemos que saber, que si hay una negativa de acceso a sus datos personales o no es procedente lo que nos está solicitando, la persona puede interponer lo que se denomina un recurso de revisión, es decir, puede inconformarse por esa respuesta que le estamos dando o esa negativa incluso de acceso o a otro tipo de procedimiento y puede acudir al órgano garante a interponer un recurso de revisión para que entre a revisar cuál fue el procedimiento que llevamos a cabo y si tiene o no la razón la persona solicitante, o en este caso puede revocar esta determinación que hizo el sujeto obligado, puede modificarla o puede en un momento dado también confirmarla, porque también hay cuestiones que pueden caber en esta posibilidad de que el sujeto obligado, de alguna manera adecuada, justificada, pueda negarle el acceso a sus datos o pueda no ser procedente la acción que esté solicitando relacionada con sus datos personales. Pero bueno, en este caso interviene cuando el solicitante no está conforme con la atención que se le dio a su solicitud, acude ante el órgano garante a interponer un recurso de revisión. Y en este caso, bueno, pues entra ya en acción este mecanismo, que es otro procedimiento, el de recursos de revisión, para determinar, hacer también ese análisis por parte de los órganos garantes si es o no procedente su acción. Entonces, básicamente es un procedimiento en donde se va a entrar al análisis de la procedencia o no de este ejercicio que hace el particular, garantizándole en todo momento pues que se pueda llevar a cabo el acceso, la cancelación, la oposición, la rectificación o en un momento dado hasta la portabilidad de su mecanismo, sus datos personales ante otra institución. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de una solicitud de derechos ARCO, el trámite interno. Pero aquí juega un papel fundamental, les digo, el comité de transparencia. En el caso de menores de edad, de personas en estado de interdicción o que tengan algún tipo de incapacidad legal o personas fallecidas, también podrá ejercerse este derechos ARCO. En el caso de menores de edad, pues lo podrán ejercer los padres que tengan la patria potestad del menor y pues quienes puedan ejercer este derecho, así como el caso de los tutores, que además de acreditar la identidad del menor deberán presentar documentos. En este caso, digo, yo menciono estos documentos, estoy segura que en otras entidades pudiera ser otros mecanismos en donde, en este caso, la institución pública tiene que asegurarse, digo, siempre aquí tiene que asegurarse que son los titulares de los datos personales o las personas que pueden ejercer ese derecho por ellos quienes están presentándose ante la institución. Pues en el caso de menores de edad, también se presentan situaciones particulares. En una ocasión estuvimos con la Secretaría de Educación, porque nos decía que a veces pues van los padres de familia que tienen alguna situación familiar, pues a veces de separación o que
comparten la patria potestad y a veces puede ir uno o puede ir otro a ejercer algunos mecanismos de derechos ARCOP de menores, y pues a veces hay situaciones que la Secretaría de Educación tiene que tener muy claro para no involucrarse en algún conflicto de otro tipo o alguna responsabilidad cuando está otorgando este tipo de acceso a datos o este tipo de mecanismos a quien no tenga esa posibilidad o ese derecho de ejercerlo ante la institución de educación. Entonces, en el caso de menores de edad, por eso la institución debe asegurarse con actas de nacimiento, documentos de identificación, o incluso hay algunos estados que solicitan, y en el caso de Durango no está en la ley, pero lo han hecho como una práctica, que se manifieste bajo protesta de decir verdad que el padre, la madre o el tutor que es quien ejerce la patria potestad y que no se encuentra en alguno de los supuestos legales de suspensión o limitación del ejercicio de la patria potestad. Entonces, se fijan qué delicado de pronto es que pues no se asegure la institución pública de que esa persona tiene efectivamente esa posibilidad de ejercer este derecho cuando se trata de menores de edad. Pues tiene que asegurarse con los documentos y mecanismos adecuados que esa persona es efectivamente quien lo puede realizar. Entonces, en el caso de menores de edad, pues por eso, y sobre todo se da en instituciones, pues sí, de salud, de educación, en donde son los padres quienes ejercen este mecanismo, padres o tutores. Y entonces, pues en las familias puede darse muchas situaciones y entonces por eso hay que presentar los documentos idóneos y adecuados. También personas en estados de interdicción o que tengan alguna incapacidad, pues aquí las instituciones deben asegurarse con los instrumentos legales correspondientes que esta persona efectivamente tiene esa designación de tutor de esos menores o de esta persona que presenta algún tipo de incapacidad. También solicitar las identificaciones del tutor. Y pues les digo, esto ha sido más que nada una práctica que se ha dado, que las dependencias le solicitan que manifieste bajo protesta decir verdad, que sí es el tutor y que no está suspendido o tiene alguna limitante para ejercer este tipo de representación. Entonces, esto básicamente ha sido como una práctica en donde algunas dependencias solicitan incluso que bajo protesta decir verdad digan, aún y con los documentos que ya presentaron, pues que lo digan, que no están en alguna cuestión de suspensión de la tutela o de la patria potestad, y bueno, pues entonces ya poder darle el trámite o el acceso a esta protección de sus datos personales. También se puede ejercer los derechos ARCOP en el caso cuando hay personas fallecidas, pues los familiares son quienes pueden en un momento dado solicitar ese tipo de acceso a la información de las personas fallecidas. Tienen que acreditarse también, además de documentos de identidad, actas de defunción, que acrediten, incluso documentos que acrediten el interés jurídico de quien presenta la solicitud, documentos de identificación de quien presenta la solicitud. Normalmente pues se presentan aquí o actas de matrimonio, actas de nacimiento si son los hijos quien lo solicita. O sea, aquí también hay que acreditar debidamente el interés jurídico de la persona que lo esté ejerciendo en el caso de personas fallecidas. Porque aquí pues también hay muchos intereses que se puedan mezclar de los familiares, que puede ser para el cobro de seguros, que puede ser para iniciar algún trámite de sucesión, que también los familiares puedan hacer y tienen un legítimo derecho que lo van a hacer valer. Sin embargo, siempre es importante que se acredite con los documentos idóneos necesarios de que esa persona es quien tiene esa posibilidad de ejercerlo. Nuestro compañero Oscar está muy activo, tiene también la mano levantada. Adelante, compañero. Perdón, es que sí me No, surge la duda y aprovecho el espacio. No, qué bueno. Sobre las personas fallecidas, aquí en Jalisco se maneja el tema de tanto acreditar el interés jurídico, pero que exista disposición expresa de la voluntad de la persona fallecida de que autoriza a las personas ahora sí que a ejercer los derechos ARCO una vez que fallezca. Entonces, el camino, a lo que entiendo por ley, no nos ha tocado en la universidad hacer este trámite, pero es de que nosotros tendríamos que en un momento negarlo porque no tendríamos el consentimiento de la persona fallecida para que ella se vaya a recurso de revisión, y ya en las facultades del órgano garante tendrían que acreditar el interés legítimo que tienen estas personas por ser familiares, tener el entroncamiento el parentesco con esta persona
para que ya a requerimiento del órgano garante nosotros le podamos dar la información, ¿verdad? No sé si sea el caso similar ahí con ustedes en Durango, el camino a seguir pues en estos, porque casi nadie va, no hay cultura todavía de dejar disposición, Exactamente. entonces vamos a estar en ese conflicto. Yo creo que ya pronto va a ser muy, muy seguido esta situación. Yo creo que sí, y bueno, yo recuerdo hace pues ya algunos meses o incluso no sé si un año o un poco más, que recuerdo que en este caso estaba integrado el pleno por 3 comisionadas, que hubo una plática con algunos notarios, en donde incluso era como una recomendación, o en esa plática, fue una plática informal, pero que salió al tema esta cuestión de que los notarios pueden incluso en esta asesoría legal que se le da a las personas que acuden a hacer su testamento o algún otro tipo de disposición, que no nada más les mencionen la cuestión de los bienes, ¿verdad? Incluso este tipo, sí, ahorita que lo menciona nuestro compañero, tiene toda la razón. Cada vez creo que tenemos esa conciencia de que nuestros datos personales también podemos hacer ese tipo de disposiciones en los mecanismos ya establecidos como son los testamentos o algún otro tipo de mecanismo que en algunas instituciones también se establece, y podemos dejarlo ya establecido quiénes son las personas que pudieran tener la posibilidad de acceder a nuestra información o ejercer este tipo de mecanismos por nosotros cuando se trate de personas fallecidas. Pero sí, no hay esa cultura todavía, no hay esas disposiciones, y en el caso de Durango también no hemos tenido como órgano garante mucha posibilidad de intervenir. Recuerdo creo que únicamente 2 casos que nos ha tocado en esta parte de personas fallecidas y que sus familiares recurren para esta acción que tiene que hacer el órgano garante de análisis. Y lo que sí se tiene que establecer es que acrediten el interés jurídico. El interés jurídico no es únicamente quiero tener acceso, no, pero quiero tener acceso porque estoy ejerciendo estos derechos de sucesión, cobros de seguros, pensiones. O sea, tiene que haber un interés jurídico y que se tiene que estar debidamente acreditado para que se pueda tener acceso a estos datos. Adelante, compañero. Sí, el caso más cercano a esta situación fue una persona cónyuge de un trabajador que falleció. Entonces, ella quería empezar a ver el tema de su seguro y estas cuestiones, que nosotros la recomendación que dimos era, pues le explicamos todo este caminito, ¿no? De que ella iba a poder acreditar el interés jurídico, pero no iba a poder tener el consentimiento de la persona que falleció. Entonces, el camino a través de los derechos ARCO con nosotros iba a ser más tardado que la sugerencia que le hicimos, que fue judicializarlo. Si ya tenían abiertos ellos la sucesión, todavía en ese momento no declaraban herederos. Entonces, que primero se hiciera la declaratoria de herederos para que ella como cónyuge y a su vez ya declarada como heredera en la sucesión, se pudiera apersonar en el juzgado y requerir por mandato judicial a la universidad que le brindara la información, que iba a ser más rápido que nuestro trámite de ARCO. Le sugerimos eso a la persona, nos puso en contacto vía telefónica con su abogada que era familiar y le estaba ayudando en ese asunto, y ya le explicamos los pasos a seguir, pero porque con nosotros, aunque lo podía hacer, al final iba a ser más tardado y pues ella ya necesitaba tener que hacer estos trámites sucesorios en cuanto a pues, las prestaciones laborales que tenía. Entonces fue la recomendación que dimos, que se judicializara porque iba a ser más rápido esa situación. Sí, totalmente. En el tema de personas fallecidas es que se dan muchas circunstancias. Ahorita mencionaba la esposa, pero a veces también son cuestiones de hijos, son cuestiones de concubinas o concubinos. Entonces, aquí, por eso sí es muy delicado esta parte de los datos personales de personas fallecidas, porque sí debe haber un interés jurídico debidamente acreditado, que no quede duda, que sea fehaciente, y sí creo que fue una cuestión también de protección en el caso de ustedes, que pues sí, a través de un ordenamiento judicial estamos nosotros amparando este acceso a los datos que vamos a proporcionar de personas fallecidas sin ningún problema. Entonces, y aquí también, a veces para las personas, hijos, cónyuges, es difícil acreditar el interés jurídico. Entonces, por eso es a veces esa limitante en la que no le podemos dar la información o el acceso a los datos personales porque no lo pueden acreditar. Porque no tienen los documentos necesarios, porque no es suficiente, ¿verdad? Únicamente con ser hijo o con ser esposa o con ser esposo, o sea, tienen que acreditar un interés jurídico debidamente
documentado, debidamente acreditado. Entonces sí es muy complicado, y porque es muy importante que a quien se le dé acceso a esos datos de personas fallecidas, pues sea la persona adecuada, porque también, como lo mencionamos, nos podemos meter en alguna situación, en algún problema por haber dado información a una persona que no está debidamente acreditada. Y ahí pues sí hay otras consecuencias que se pueden también invocar por las personas que se sientan afectadas. Entonces, sí, la parte del acceso a datos de personas fallecidas sí tiene que estar, así como la de todos, pero en este caso, pues como no hay una disposición expresa del titular de los datos personales, sí debemos estar muy seguros y pues acreditar fehacientemente ese interés jurídico. Aquí otra persona tiene levantada la mano, nuestro compañero Anastasio, adelante. Buenas tardes, Anastasio Pineda, Universidad Autónoma de Sinaloa. En el caso de personas fallecidas, sí tiene que estar en el testamento porque es un derecho personalísimo conforme a la ley general. Y otra apreciación, porque ya me tengo que ir, disculpe. En los expedientes médicos, todos pueden accesar, excepto a los datos psiquiátricos, cuando son personas que padecen alguna enfermedad como bipolaridad y ciertas circunstancias especiales conforme a la jurisprudencia europea, ¿no? Ajá. Nada más aclarar esos dos puntos y muchas gracias porque me tengo que ir, maestra. No, adelante, adelante. Muchas gracias por su asistencia en este Pero tiempo. sí, en las personas fallecidas tiene que estar en el testamento establecido Totalmente. expresamente que deja salvo su derecho de protección de datos personales a alguna persona designada. Sí, es que eso es lo ideal, lo que nos dice nuestro compañero. Eso es lo ideal, que las personas dejen esa disposición. Sin embargo, la realidad nos dice que pues muy pocas personas lo hacen o lo han hecho. Y entonces los familiares se enfrentan a este tipo de situaciones. Y por eso, pues sí, a veces es hasta que el juez, a través de esas actuaciones que ya se están llevando en un juzgado familiar o en otro tipo de tribunales, en donde el juez es quien, pues a través de esa facultad que tiene, ordena a la institución pública que proporcione esos datos o se dé acceso a esa información. Entonces, por eso, en el caso de personas fallecidas, además de toda la documentación, pues sí, si no hay una disposición expresa en un testamento, pues sí tendría que ser un juez que esté debidamente facultado y que exista ya un procedimiento iniciado, quien nos pueda solicitar el acceso a esta información. Y ahí, bueno, tendríamos debidamente protegida la información que estamos nosotros proporcionando a una autoridad judicial que no lo está requiriendo. Sí, pero en el caso de personas fallecidas, es mencionarlo porque sí existe esa posibilidad de que se dé el acceso, pero hay esas limitantes y que creo que todavía por una cuestión de cultura, de desconocimiento, pues no se deja la disposición expresa en un testamento para que se pueda, para saber quién es la persona que pueda tener acceso a esa información. Entonces, bueno, pues es muy importante y muy, de verdad, se valora mucho las aportaciones que ustedes están haciendo, porque en la práctica pueden suceder todas estas situaciones que hemos comentado. Y pues para ir ya cerrando el tema, pero por la hora en la que estamos llegando, comentarles también que en este caso, la Ley General de Protección de Datos Personales establece que es el Comité de Transparencia la máxima autoridad en materia de protección de datos personales y le da algunas atribuciones. No las voy a mencionar todas, aquí están y la presentación muy seguramente también se las harán llegar, pero es importante mencionar esta cuestión, porque muchas veces las áreas tienen dudas, la unidad de transparencia pues lo turna a las áreas que considera que deben tener esa información o las áreas que precisa la persona solicitante. Pero aquí también es importante saber que no es estas determinaciones que se llevan a cabo por una sola persona. Hay un órgano colegiado que es el Comité de Transparencia quien tomará determinaciones en este caso de la procedencia o no de los derechos A. Entonces, es al Comité de Transparencia que debe estar debidamente constituido en cada institución pública. Estoy seguro que en cada una de las universidades o de las instituciones que hoy nos acompañan hay un comité de transparencia que debe saber y que pues, muy seguramente lo sabe, que le toca esta parte del análisis, valoración y procedencia o no del ejercicio de los derechos A. Entonces, nada más es para que ustedes tengan este contexto de que es el comité de transparencia quien va a fungir como una autoridad en materia de datos personales al interior de la institución, y la ley le establece algunas funciones, algunas atribuciones específicas relacionadas
con el ejercicio de estos derechos, ¿sí? Entonces, digo, no los vamos a dar lectura, pero tiene estas atribuciones y pues aquí creo que es importante porque pues no se deja al arbitrio de una persona o de que si el titular del área quiere o no quiere, sino que pues hay un mecanismo interno, hay una autoridad, en el caso del Comité de Transparencia, quien va a llevar a cabo la coordinación, supervisión y va a establecer, incluso puede establecer procedimientos internos para llevar a cabo el trámite de estas solicitudes de derechos ARCO. Son más de las atribuciones que le da la propia ley a los comités de transparencia para que puedan en su momento llevar a cabo la determinación, la deliberación y pues la resolución de este tipo de trámites que se hacen ante las instituciones públicas. Y en su caso incluso señala que podrá dar vista a los órganos internos de control o instancias equivalentes cuando tenga conocimiento de alguna presunta responsabilidad en el caso de tratamiento de datos personales. Entonces, es una figura, es un órgano colegiado que existe y que va a llevar a cabo este tipo de determinaciones y acciones en el tema de datos personales. Y también pues ya finalmente algunos límites en el ejercicio de los derechos ARCO. Se puede dar la limitante por cuestiones de seguridad nacional, orden, seguridad y salud públicos, así como por derechos de terceros, ¿sí? Entonces, la ley señala algunas causas en las que el responsable, es decir, la dependencia, la institución pública, pueda negar el ejercicio de los derechos ARCO adicional a los que pudiéramos ya haber mencionado cuando no esté debidamente acreditada el titular, la personalidad o la de su representante, cuando pues no se encuentran en posesión del responsable, cuando en un momento dado se lesionen derechos de tercero, cuando se pueda dar el acceso o ese tipo de trámite de esas solicitudes, cuando se pueda obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas, cuando ya se encuentren incluso juicios que estén ya tramitados y que pues el ejercicio de estos derechos puedan obstaculizar las actuaciones de los mismos. Cuando existe incluso ya la resolución de una autoridad competente que pues nos pueda restringir el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación o oposición a los mismos. O cuando pues simplemente el responsable no sea el competente. Muchas veces las personas pueden tener algunas ideas de que ahí es donde se encuentran sus datos personales, pero tenemos que delimitar y tenemos que darles a conocer que pues no somos las autoridades, no somos la institución competente. Son algunos límites que se pueden dar para justificar la negativa en el caso de los derechos ARCO. Pero les digo, sobre todo, cuando no son las personas titulares de estos derechos, pues definitivamente no podrán tener acceso a los datos personales, o cuando, les digo, ya alguna actuación judicial pueda ser obstaculizada cuando se da este trámite a estas solicitudes de derechos ARCO. Entonces, la ley general nos señala pues todo este tipo de cuestiones que se deben considerar en el trámite de las solicitudes de derechos de protección de datos personales. Entonces, pues si se fijan, este panorama general de los derechos ARCO es un tema, de verdad, pues son temas muy amplios, son temas que en la práctica hemos ido también aprendiendo y se han encontrado casos muy importantes en donde o relevantes en donde las personas al ejercer sus derechos de protección de datos personales, pues precisamente les digo, protegen o es una cuestión de protección de la vida de las personas, no tanto es el dato, no se protege el dato como tal, se protege a la persona, a la integridad de esa persona, la honorabilidad, la confidencialidad de las personas. Es con lo que se está tratando, más que con datos, pues atrás de estos datos están personas, están titulares de datos personales. Entonces, sobre todo con esa conciencia de que estamos tratando con información que puede poner en riesgo a una persona, pues hay que tener ese cuidado en el tratamiento de los datos personales. Y en este caso, pues también tener en cuenta que las personas pueden ejercerlo y que nosotros debemos estar preparados para atender en tiempo y forma cada una de estas solicitudes. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi participación, a menos que también hubiera algún otro comentario, y para que, bueno, pues ya es casi la hora, estar en tiempo para concluir esta presentación. Y bueno, pues estar a sus órdenes si hay algún comentario, no sé, ahí. Yo quisiera Sí, adelante, saber adelante. si podría regresar tantito a una lámina, Ay, la que es anterior a donde dice supervisar en coordinaciones, como 3 láminas atrás. claro que sí.
La de las atribuciones del Comité de Transparencia, ¿verdad? Sí, Claro que sí. gracias. Sí, y les digo, en este caso, es esta figura del Comité de Transparencia quien tiene estas atribuciones. Aquí está, me las voy a compartir. Sí, esa, muchas gracias. Se me retrasó. ¿Sí? El Comité de Transparencia, les digo, es una figura importante porque tomará determinaciones de manera colegiada, por eso también es importante la conformación de este propio comité, ¿verdad? Son personas que pertenecen a la institución pública y que van a... Ok, esa era la cuestión de este comité de transparencia, cómo se conformaba. Ajá. Sí, lo que pasa es que muchas veces, tanto en la ley de protección de datos personales, a veces hace referencia a la ley de transparencia, la ley general de transparencia, y la conformación de los comités de transparencia, y normalmente así ya en algunas instituciones incluso ya lo denominan comité de transparencia y de protección de datos personales, este comité se conforma por un número impar de personas que pertenecen a la institución, que no tienen un nivel de subordinación entre ellos, o sea, esa es la conformación ideal de los comités de transparencia, pero sí son personas integrantes de la institución. Son personas que laboran en la institución y que tienen además esta función de comité de transparencia. En el caso de protección de datos personales, pero también de acceso a la información, tomarán algunas determinaciones relacionadas con la clasificación de la información, y con la cuestión de la inexistencia de la misma, y en el caso de datos personales también de la procedencia o no de estas solicitudes de derechos ARCO. Sí, pero sí son personas que integran, que laboran, que integran también la institución pública o la dependencia. Muchas gracias. Sí, no de nada, a la orden. Entonces les digo, si hubiera algún otro comentario, yo sé que todavía faltan más temas que van a abordar en materia de protección de datos personales, porque como les decía inicialmente, cuando inicia esta cuestión del acceso a la información, la protección de datos personales o los datos personales únicamente era una excepción. Únicamente decíamos, es una excepción para el acceso a la información. Cuando hay datos personales no te puedo dar a conocer la información o te podré dar a conocer una versión pública. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, pues se crea este marco normativo, se robustece la normatividad en la materia para privilegiar ahora también como un derecho humano fundamental la protección de los datos personales. Adelante, la compañera Karina también quiere participar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a la portabilidad. Sí. Bueno, en el caso de la Universidad de Guanajuato, nosotros también tenemos el servicio médico, es nuestra propia red médica. Eh, Ahorita me hizo ruido por el tema de que posiblemente en algún momento algún trabajador que ya no esté con nosotros laborando quiera pues hacer este uso de este derecho, no sé, no sé, llevarse su información hacia el IMSS o no sé, ¿no? Por ejemplo. En este caso, no sé, se me ocurre si cómo yo podría, no sé, dar respuesta a esto, no sé, poniéndome en contacto con la unidad de transparencia del IMSS para saber si nuestros sistemas son compatibles y podría ser una opción y en dado caso, si no, sería parte de mi justificación para yo decirle, ok, no te puedo dar tu información en el formato que tú me pides, dado que tanto la unidad de transparencia del IMSS como nuestra red médica, bueno, nos dice que no tenemos compatibilidad en este sentido. ¿Así lo podría yo dar respuesta? ¿O Si cómo? fuera el caso, sí, les digo, aquí depende la cuestión del aspecto de la portabilidad, depende mucho de que este sistema electrónico o esos sistemas sean compatibles con otros para que pueda darse esa reutilización o puedan seguirse utilizando los datos personales en la otra institución. Sí dependemos de que sean sistemas compatibles, que sean sistemas que puedan precisamente pues, tener esa posibilidad de albergar estos mismos datos con esa posibilidad de seguirlos reutilizando, porque si no, entonces sería acceso, ¿verdad? Entonces, pues, tienes la posibilidad de acceder a tus datos personales en el caso de los expedientes médicos o de servicios médicos, porque
Sería lo único que podría hacer si este sistema no es compatible, no es homólogo y no se puede reutilizar en el otro sistema, que sería el ISSSTE. Les digo, perfecto. ese es el gran reto, porque muchas veces no son compatibles. Donde hemos visto, y eso, pocos ejemplos, porque todavía la verdad se ejerce muy poco esta parte de la portabilidad de datos, es donde lo hemos visto que se da, es sobre todo en instituciones privadas todavía, en hospitales de la misma cadena, como de la misma cadena comercial, por llamarle de alguna manera, y sobre todo en instituciones privadas, que tienen mecanismos similares, que tienen mecanismos parecidos, pero que nada más pues lo que pasa es que están en diferente estado, y es por lo que se ha dado la portabilidad. Pero creo que pues ese va a ser el gran reto y sería un gran beneficio, porque entonces sería mucho más fácil para las personas solicitar esta parte de la portabilidad de sus datos de un sistema a otro, pero sí, depende de que sean compatibles y que puedan ser reutilizados. Sí dependemos se depende de esa posibilidad. Perfecto, muchas gracias. Y nada más para concretar, porque se me fue un poquito el internet. Entonces, en el caso de que nosotros no quisiéramos, bueno, nunca se nos ha dado el caso de solicitudes de cancelación u oposición. En dado caso, todo tendría que pasar por comité, ¿verdad? Para justificar en dado caso de que no podamos, pues sí, realizar esta cancelación u oposición del solicitante, ¿verdad? Sí, es un análisis previo un análisis que se tiene que dar al interior de la institución que nos permita justificar de manera adecuada si es procedente o no la oposición o la cancelación. Sí, tiene que darse a través del comité de transparencia el análisis con las áreas que pudieran tener la información de datos personales para poderle dar una respuesta procedente o no a esta persona. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues si no hay más dudas, inquietudes por parte de todos los participantes, pues ya podemos cerrar entonces esta sesión, no sin antes agradecerle a la licenciada Gallegos, licenciada, en nombre del contador público Alfredo Nájar, presidente de la ACMOVIES y del mío en particular, le agradecemos mucho la exposición de todo este tema, que sin duda es muy beneficioso el conocer todo esto, porque pues muchas personas tenemos desconocimiento. Le agradecemos mucho su participación y pues bueno, invitarlos a todos los demás participantes. El próximo martes 23 continuaremos con esta capacitación. Ahora ya veremos el tema de avisos de privacidad y documento de seguridad, para que estén muy al pendientes, y aquí nos volvemos a ver de 5 a 7 el próximo martes. Muy agradecida con todos ustedes por su participación y obviamente con el IDAIR por todo este tema que nos han desarrollado durante este día y el anterior, el martes pasado. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que pasen buena noche. Es como el de ayer, igual voy a mandar 3 sobres, 4 Gracias. sobres. Hasta luego. Gracias. Como el de ayer. Gracias. Jale. De hecho, voy a meterle una vez a ver si te alcanzo, pero ya no creo.